Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos nuevamente en nombre del Señor Jesús, en esta tarde en la que el Todopoderoso nos permite llegar a ustedes con una reflexión más. Seguiremos reflexionando sobre el libro del Éxodo y sin olvidar la premisa siempre de nuestras reflexiones, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por eso los invitamos, hermanos, a que agarren su Sagrada Escritura y que leamos juntos, que reflexionemos juntos. Así como Dios hizo esas proezas en el pueblo de Israel, así Dios quiere seguir haciendo proezas en nuestra vida y en su pueblo de hoy. Y para eso, hermanos, tenemos lo que hoy es nuestra Sagrada Escritura para poder entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Vamos a ir entonces al libro del Éxodo en el capítulo 12, en el versículo 1 al 14. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia y un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que todo lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde ustedes la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará, mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Hermanos, en la reflexión pasada veíamos cómo ese Dios ahora del pueblo de Israel quería liberar al pueblo, pero estaba en lucha con el faraón de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón no quería que el pueblo se fuera. El faraón no los quería dejar salir. Y ahora han sucedido un montón de acontecimientos, porque han habido 10 plagas en el país de Egipto. Y ahora Jesús, mejor dicho Dios, prepara a ese pueblo para que salgan. Pero antes de salir, quiere exterminar todavía más al país de Egipto. Quizá para nuestra mentalidad hoy en día sea un Dios cruel del que estamos hablando, pero acordémonos que eran otros tiempos, ya lo dijimos antes. Era la manera como ese Dios del Antiguo Testamento actuaba. Y a medida que nosotros vayamos leyendo estos libros,
vamos a ir entendiendo mejor el proceder de ese Dios para con su pueblo y para con los enemigos de ese pueblo, porque Él era el que protegía a ese pueblo. Entonces los prepara y les dice: ustedes van a sacrificar un cordero esta noche. Con la sangre van a untar los marcos de las puertas de sus casas. Yo pasaré a la medianoche y mataré a todos los primogénitos de Egipto. Pero en la puerta donde yo mire sangre, no mataré a nadie. Ahí los primogénitos quedarán vivos. Hermanos, queremos señalar algunos puntos importantes aquí. ¿Por qué? Porque esto se llama la celebración de la Pascua. Es donde Dios instituye la Pascua para el pueblo judío. Son solamente ellos los que lo pueden celebrar. Y vemos también nosotros cómo existen ahora esos signos de los que hablamos anteriormente. Y ahora es la sangre del Cordero la que significa salvación. Toda puerta que yo mire untada de sangre de ese Cordero, ofrecido en sacrificio, toda casa que tenga esa mancha de sangre no sufrirá muerte alguna, pero la que no lo tenga, habrá muerte. Hermanos, los que creemos en Dios y los que creemos en Cristo, los que leemos esta Sagrada Escritura, reconocemos algo aquí. Un día, el Hijo de Dios fue colgado en una cruz. Un día el Hijo de Dios derramó su sangre para salvación nuestra. Un día Jesús vivió la Pascua en vivo. Y en vez de ofrecer un cordero, se ofreció él mismo como cordero pascual, como cordero de salvación. Es ese Hijo de Dios que llega hasta la cruz y se ofrece en sacrificio por la salvación de nosotros. Sin embargo, como ya les dije al inicio, nosotros necesitamos entender el por qué Jesús hizo eso. Pero muchas veces nos presentan simplemente a un Jesús que vino a salvarnos. ¿Pero a salvarnos de qué? ¿De qué estábamos nosotros condenados? ¿Por qué Jesús es el Salvador? ¿Por qué se dice que Jesús es el Salvador? Bueno, si usted pregunta, le dirán, porque nos vino a salvar, sí, pero ¿de qué nos salvó? Y eso es lo que estamos tratando nosotros de entender, de presentar a través de estas reflexiones del Antiguo Testamento, que es como el velo del Nuevo Testamento. Con Jesús se cae el velo y se muestra todo lo que aquí se insinúa en el Antiguo Testamento. Se dice que el Antiguo Testamento es una insinuación de lo que viene a ser el Nuevo Testamento, donde Jesús es el Cordero Pascual. Pero ya llegaremos ahí para hablar de todo esto. Ahora vamos a ir a la segunda lectura, que se encuentra en el mismo capítulo 12, versículo 29 al 42. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está sentado en el trono, hasta el preso que está en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los animales. Faraón se levantó de noche, y con él toda su gente, y todos los egipcios. Se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera algún muerto. Aquella misma noche, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: levántense y salgan de este pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan para servir a Yahvé como ustedes dicen.
Llévense sus rebaños de ovejas y vacunos, como ustedes piden. Salgan, pero denme la bendición. Los egipcios los presionaban para que fueran inmediatamente, pues decían, si no se van estos, moriremos todos. El pueblo recogió la masa antes de fermentar. La envolvieron en sus mantas y se la cargaron al hombro. Los israelitas hicieron lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y muchos vestidos, y los egipcios se los dieron prestado porque Yahvé hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Así fue como despojaron a los egipcios. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot en número de unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También salió con ellos una turba numerosa, con grandes rebaños de ovejas y vacas. Comieron panes sin levadura, tomando de la masa que habían sacado de Egipto, pues habían salido con tanta prisa que no les alcanzó el tiempo para echarle levadura y hacer panes. La permanencia de Israel en Egipto fue de 430 años. Cuando se cumplieron esos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos de Yahvé salieron de Egipto. Esta es la noche y la vigilia en honor de Yahvé, que sacó a Israel del país de Egipto. Esta noche es para Yahvé, y los hijos de Israel la pasarán velando año tras año perpetuamente. Hermanos, llegó la hora. Llegó la hora en que el pueblo es liberado de Egipto. El faraón se dio por vencido. El faraón ya no quiere luchar en contra de Dios, y ahora él mismo los corre. Ellos le habían pedido simplemente que los dejara salir porque iban a ir a orar a una parte del desierto. Era lo que Dios les había aconsejado. Y Él quiere que se vayan ya a orar. Él quiere ya que vayan a adorar a su Dios. Y ahora los deja salir. Con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos en Egipto, ahí se da por vencido y los deja salir. ¿Se fija usted lo que yo mencionaba antes? La sangre del cordero es la que limpia, la que libera. Y ese es el signo que nosotros hemos visto en la Pascua. Y desde este día, el pueblo de Israel celebró la Pascua año tras año, por todas las generaciones. Dice la Biblia que esta es la noche en que el pueblo celebra la Pascua. La salida de Egipto es la noche de Dios, la noche en que Dios triunfó sobre ese pueblo de Egipto que esclavizaba al pueblo de Dios. Es una victoria la que se ha logrado ahora. ¿Por qué? Porque nosotros leíamos que dice que los israelitas partieron de Ramsés y Sucot en un número de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era un pueblo numeroso, era un pueblo rico, era un pueblo que tenía ovejas, tenía corderos, tenía ganado, tenía de todo. Y ahora se fueron. Era un pueblo que era mucho más grande ya que los habitantes egipcios. Y por eso ellos no los dejaban salir. Pero ahora el pueblo ha cantado victoria. ¿Por qué? Porque ha salido ya de la esclavitud. Dios lo ha liberado. Y Dios ha querido que a través de la historia se recuerde ese día de la salida. Ese día donde empezó el éxodo. La Pascua es ese salir. La Pascua es ese empezar a caminar. Salir de ese pueblo de Israel que ahora tiene nombre, que ahora tiene identidad, porque es el pueblo de Dios, es liberado. Y hay aquí
varios signos que a nosotros nos van a recordar en el Nuevo Testamento lo que ahora estamos leyendo. La sangre del Cordero, el untar las puertas como signo de salvación, los panes ácimos, los panes sin levadura. Es una tradición en la Pascua judía el comer hasta hoy en día los panes sin levadura. Y es una fiesta que hasta hoy en día todavía se celebra. Para nosotros los cristianos es la Pascua de Jesús, la que nosotros celebramos hoy. Hermanos, esta es la reflexión de hoy. Hay muchas cosas bonitas en esta lectura que hemos tenido el día de hoy. Por favor, sigan reflexionando. Nosotros nos hemos saltado capítulos, vamos a saltarnos libros enteros, porque como les dije antes, no nos alcanzaría el tiempo para ir de capítulo en capítulo, menos de versículo en versículo, por todo el Antiguo Testamento. Solamente queremos desvelar lo que el Antiguo Testamento tiene. Y eso lo haremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento, a reflexionar sobre ese Jesús que es nuestra Pascua y nuestra salvación. Mientras llegamos ahí, hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja y que los guarde en su misericordia. Que así sea.